Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, dependiendo de la hora en que visualicen esta transmisión. Bueno, la intención es poder tener una forma de explicar la parte teórica que estamos trabajando en este curso de manera más amigable. Es probable que algunos en su capacidad de comprensión es bastante alta y no han tenido problemas en interpretar el material que hemos tenido, ¿no? Que hemos estado trabajando. Sin embargo, con la intención de que esto sea lo más agradable posible para todos y igual, tal vez entender los temas que estamos trabajando de una forma diferente o al menos desde la perspectiva del profesor, bueno, voy a estarles compartiendo algunas clases. Vamos a profundizar en lo que es la unidad 4. Hemos visto ya de manera muy general todo el contenido de esta unidad que se centra en lo que es el diseño centrado en el usuario. El objetivo de la unidad, como pueden consultar en su sílabus, es realizar un diseño de interfaces humano-computadoras que se centre en el humano, que en este caso sería el usuario. Hemos estado trabajando eh, ya los 8 temas correspondientes a lo que es la unidad 4. Sin embargo, me gustaría profundizar en la parte de estrategias de diseño y lo que es prototipado y desarrollo de interfaces de usuario. Por lo tanto, estas clases de esta semana van a estar centrados con ese objetivo. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que es eh, las metáforas, ¿no? Es algo que ya trabajaron, ya se leyó para poder lograr el cometido de realizar estos prototipos de baja fidelidad y de alta fidelidad que ya están trabajando con intenciones de que sea un poquito más cómodo el desarrollo de su proyecto final. Bien, entonces estamos hablando de metáforas, ¿ok? Eh, y vamos a ver esta estrategia de diseño donde el objetivo de esta clase es lo que pueden visualizar en pantalla, saber qué es una metáfora, ver los diferentes tipos de metáforas que son verbales, visuales y globales. También conocer lo que es la metáfora del escritorio, que pues es bastante común hoy en día en los sistemas operativos. Vamos a ver también lo que es el uso de las metáforas en interfaces actuales, las ventajas y los inconvenientes que tienen las metáforas y también cómo aplicar este conocimiento, ¿no? Y hacer el diseño de metáforas con efectividad. Bien, eh, vamos a ver los siguientes temas que ven en pantallas: metáforas, metáforas verbales, metáforas visuales, metáforas de escritorio, metodología de creación de metáforas, diseño de metáforas y ejemplos de metáforas. Bien, entonces una metáfora es cuando intentamos nosotros comunicar conceptos abstractos de una forma familiar y accesible, es decir, eh, que con algo que sabemos que es del conocimiento de la persona, nosotros intentamos explicar alguna situación, alguna herramienta o alguna técnica. ¿Ok? Las metáforas tienen un papel dominante en el diseño de las interfaces. Si no, veamos lo que es el escritorio de cualquier sistema operativo. La intención es que se asemeje a un escritorio de trabajo en la vida real. Probablemente nosotros no hemos tenido un escritorio de trabajo como tal, salvo tal vez algunas prácticas que ya han realizado, pero si ustedes van al aula de un profesor se dan cuenta que dentro de ese espacio de su escritorio físicamente tiene una serie de carpetas, documentos, tiene herramientas de escritura, tiene su ordenador, etcétera. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros accedemos a lo que es el escritorio dentro de un sistema operativo. Se supone que debe estar a la mano aquello que el usuario necesita, así como en el escritorio de un profesor debería estar a la mano lo que necesita, ¿no? ¿Cómo surge este acercamiento, ¿no? De la metáfora del escritorio a lo que es los sistemas operativos? Bueno, iniciamos con la computadora Macintosh, vimos un poquito de lo que es esta, esta parte histórica de
cómo se dio la interacción humano-computadora en la primera unidad y recordábamos que en los 80s, bueno, sale esta computadora Macintosh y la propuesta que traía era un sistema a través de ventanas. Y curiosamente, dentro de este sistema de ventanas, la parte más a la mano que estaba es el escritorio, ¿no? Y permitió también que las computadoras fueran un poquito más usables. Ahorita vamos a ver lo que es el término de usabilidad. Y bueno, para cerrar con esta introducción, he de recordarles que el uso de metáforas ayuda a que nosotros como desarrolladores construyamos programas que puedan ser familiares para los usuarios, ¿no? Y también para nosotros a una comunidad de usuario, independientemente de que éste sea diversa, que le sea familiar. Por lo tanto, a la hora de escoger una metáfora para un software que va a ser utilizado por personas de distintas condiciones, de distintas culturas, bueno, tenemos que encontrar algún enlace que todos conozcan. Muy bien. Vemos algunas definiciones aquí en esta diapositiva, ¿no? Donde nos habla de lo que es una metáfora, que su sinónimo sería una analogía o semejanza, ¿ok? También hay otra palabra ahí que es parábola, pero una parábola cuenta una historia con elementos de la vida común, de la vida real, para poder dar una enseñanza. Entonces, lo más adecuado sería hacer sinónimo con la palabra analogía o bien semejanza. Entonces, dice aquí que es una figura retórica que consiste en usar una palabra o frase en un sentido distinto al que tiene, pero manteniendo con esto una relación de semejanza o analogía. ¿Okay? Un ejemplo, cuando nosotros vemos a un niño que tiene su cabello rubio, ¿okay? Decimos que tiene cabellos de oro. ¿Okay? O que tiene cabellos dorados, porque técnicamente el color no es el dorado, ¿no? Pero tiene este brillo particular que el oro tiene. Entonces, por decir, tiene cabellos rubios, decimos que tiene cabellos de oro. Otro ejemplo sería con los ancianos. Tiene su cabeza cubierta de nieve. ¿Qué significa? Que tiene muchas canas, ¿no? Eso sería una metáfora. También estas son una parte integrante del lenguaje y aparecen en las conversaciones cotidianas, ¿ok? Entonces, vemos una relación, por ejemplo, entre lo que es el concepto de tiempo y dinero. Si bien el dinero se puede ahorrar, gastar y desaprovechar, también podemos pensar que el tiempo podríamos hablar de él con una metáfora respecto al dinero, que también podemos ahorrar tiempo, haciendo las cosas más rápidas o de manera más efectiva, gastar más tiempo cuando nos tardamos más de la cuenta o desaprovecharlo, ¿ok? También podemos hacer una metáfora entre las ideas y lo que es la guerra, ¿no? O los conceptos bélicos. Podemos defender ideas, atacar con ideas o atacar ideas, retirar ideas, ¿sí? Y para terminar con estos ejemplos, también podemos ver lo que se hace en un barco con lo que se hace en un navegador web, ¿ok? En un barco podemos explorar, podemos visitar, podemos bucear, bueno, estando dentro del barco podemos hacer una inmersión al mar, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con lo que es un navegador, ¿ok? También el barco tiene un ancla, también un navegador puede tener un ancla o un espacio llamado casa, ¿ok? También nosotros podemos dejar marcas en el mar y de igual manera en lo que es un explorador podemos dejar marcas, ¿ok? Y la intención de usar metáforas es que cuando sale una nueva herramienta tecnológica, el usuario pueda comprender su uso de manera más fácil. Por ello nos vemos en la necesidad de compararlo con alguna cosa más conocida o con alguna cosa conocida. Lo pueden ver en la diapositiva. Cuando se usa un ordenador tiene estas partes que es un teclado y tiene un mouse, ¿ok? Pero particularmente esta figura del teclado se adapta a lo que era el conocimiento de las máquinas de escribir. Y bueno, tratamos de hacer esa aproximación de cómo se usa el teclado. Bien, ahora lo que son las metáforas verbales, que es un tipo de metáfora, eh, son bastante útiles para ayudar a los usuarios
cuando se inician en el mundo de un sistema, ¿ok? ¿Qué ventajas tienen las metáforas verbales, es decir, las habladas? Basándonos en el conocimiento previo, podemos desarrollar más rápidamente el conocimiento del nuevo dominio. Um, Podemos ver lo siguiente, que presionar una tecla significa ver un carácter en la pantalla. Una limitación de lo que es la metáfora verbal es que pues existen diferencias, ¿no?, entre lo que queremos comparar. Llegando a lo que es el teclado, la tecla de retroceso mueve el carro físicamente, mientras que en el ordenador se borra el carácter. Esa es la diferencia entre, digamos, la máquina de escribir y lo que es el ordenador. No obstante, una vez asimiladas estas diferencias, el usuario construye un nuevo modelo mental donde puede saber que, ok, ambas tienen teclas de retroceso, sin embargo las funciones son diferentes y en el ordenador me va a hacer una cosa distinta que en la máquina de escribir. También una analogía podemos ver aquí en la parte de la derecha, se da entre una maquinita y lo que es una consola de Xbox, ¿no? Vemos que en las maquinitas de arcade le llamaban, ¿no?, tienen sus botones y tienen lo que es su palanca de controles o joystick, y es un mando que estaba un poco más amplio respecto a lo que es un control. En un control vemos que se acomoda a las manos, cosa que no podíamos hacer en una máquina de arcade para hacerlo correctamente, pero tiene sus botones y tiene su joystick, ¿no? Inclusive hasta están en el mismo lado cada uno. En el caso de las máquinas, desde mi perspectiva, pues sería izquierda y la palanca de controles y derecha los botones. Ahora vamos a hablar con lo que son las metáforas visuales, ¿ok? Eh, Esto se refiere a una imagen que nos permite representar una cosa de manera que el usuario puede reconocer lo que representa y por extensión comprender su propósito. Bien, aquí tenemos a los iconos, ¿no?, que nos dan esta metáfora visual. Si nosotros vemos lo que es una casa como tal, podemos entender que nos va a llevar al inicio de algo, ¿no?, o al lugar base, al lugar ancla. También, si conocemos un poquito el lenguaje binario, sabemos que el 1 significa encendido, mientras que el 0 está apagado. Entonces, si tenemos un aparato que tiene un control de encendido y apagado, podemos poner dentro del botón una marca con un 1 para cuando esté encendido y un 0 para cuando esté apagado. ¿Ok? También en los switches podemos poner la palabra encendido y la palabra apagado. También, hablando de usabilidad, que es el tema que vamos a ver en la siguiente unidad, nos vamos a dar cuenta que tal vez hay que relacionar conceptos de manera un poquito de sentido común. Por ejemplo, encendido lo colocaríamos arriba o abajo. Yo creo que arriba, ¿no? Porque de cierta manera el estar encendido es algo que lo vemos inconscientemente como superior, ¿ok?, al estar apagado. Por lo tanto, también es necesario que cuando coloquemos las metáforas visuales, contemplar este tipo de elementos, ¿no? Ver que cómo lo puede relacionar más rápido el usuario. Bien, voy a desactivar un poco la cámara nada más para que veamos con tranquilidad lo que es alguna de las imágenes que no se alcanzaba a percibir. Muy bien. Avanzamos. También vamos a ver los orígenes de la metáfora. Les platicaba ahorita de Macintosh, que en su sistema operativo decidió implementar el uso de ventanas, pero particularmente decide utilizar lo que es la metáfora del escritorio, pero no fue la primera metáfora visual. La máquina Xerox Star, que también tuvimos oportunidad de platicarla en la unidad 1, tenía una interfaz visual basada en la oficina básica. La base consistió en crear objetos electrónicos simulando los objetos físicos de una oficina: papel, carpetas, bandejas y archivadores. De ahí vemos los iconos, ¿no?, que actualmente utilizamos. Mucha gente no sabe, por ejemplo, lo que es un buzón de correo, ¿no? Y sin embargo, sabemos ya por cuestiones de estándares, que si hay un icono de buzón de correo físico, es un buzón de correo electrónico, que mucha gente o de los actuales millennials pues nunca tuvimos uno. ¿Ok?
La metáfora de organización global que se presentaba en la pantalla fue la del escritorio y se parecía al área de trabajo, como les mencionaba, de una típica mesa de oficina. Los ficheros se transformaban en representaciones pictóricas, ¿sí? Y las personas definitivamente se nos hace más fácil entender las metáforas por intuición. Que la intuición es una cognición inmediata, es un conocimiento de una cosa obtenida sin utilizar interferencia o razonamiento. Entonces, el objetivo de cuando lanzamos una metáfora es apelar a la intuición, es apelar a esa cognición inmediata o reconocimiento inmediato de algo. O bien que si sabemos que algo es bastante común para la persona, que ésta la pueda relacionar inmediatamente con algún botón o con alguna función de el sistema que estamos desarrollando, ¿ok? La, la verdad es que nos es fácil comprender el significado de un botón cuando mentalmente lo relacionamos con una imagen de algún proceso que hemos aprendido. También hemos de aprovechar las metáforas porque estas se basan en asociaciones percibidas de manera en que el usuario y el diseñador comparten un contexto, y al compartir ese contexto ambos pues pueden saber que tal elemento está asociado con determinada función. ¿Por qué? Porque se parece al contexto que ellos manejan o trabajan. Si el usuario no tiene la misma base cultural que el desarrollador, es bastante fácil que la metáfora falle. Por lo tanto, aquí hay una de dos sopas. La primera es que como desarrolladores nosotros tengamos esa capacidad de estudiar el contexto del usuario, que es lo adecuado. Si revisamos las metodologías de desarrollo de software, necesitamos hacer un análisis de requerimiento, necesitamos conocer la perspectiva de lo que es el cliente con el que vamos a trabajar para diseñar su sistema, y en resumen es conocer la base cultural de la persona. Por eso veíamos también, permítame, veíamos también que en la unidad 2 que es necesario algunas disciplinas que se relacionan con la interacción humano-computadora, dentro de ellas lo que es la antropología, ¿no? Que se dedica al estudio de la cultura del hombre, ¿no? Y también necesitamos estudiar lo que es el contexto, los factores ambientales, para poder darnos una mejor idea de lo que sería útil en cada representación pictográfica o visual de lo que el usuario puede acceder dentro del sistema, para que éste le sea más fácil de comprender. Muy bien. Lo que es una metáfora global, que es el siguiente tema en la agenda, nos da el marco para las otras metáforas del sistema. La metáfora del escritorio, por ejemplo, se puede considerar una metáfora global. ¿Por qué? Porque tenemos ese apartado parecido a lo que es el escritorio en una oficina. Sin embargo, dentro del escritorio de la oficina hay diferentes elementos, como lo son papeles, pegamentos, reglas, como lo son las plumas, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas caben dentro de la metáfora del escritorio, que sería la metáfora global. También necesitamos destacar la importancia de que las metáforas que utilicemos, sean los iconos, los colores o el acomodo de los elementos, se adecúen a lo que es la metáfora global. Okay. Podemos observar aquí en pantalla, en la parte de abajo, tenemos un juego. Tal vez sería un poquito difícil de explicarlo de manera aislada. Sin embargo, imaginemos que cada uno de los elementos que están ahí eh, son manipulables. Dígase el perrito que se observa, los peluches, el dinosaurio, los números, lo que es el pez, lo que son los cubos. Entonces, esta metáfora es de lo que es un cuarto de un niño. Sin embargo, nosotros podíamos aprovechar cada elemento que les menciono para relacionarlo con colores y enseñarle a alguien de preescolar a utilizar los colores, ¿no? Y esto se vería relativamente familiar con lo que es su cuarto, ¿no? El cuarto en el que vive el niño. Bien, tenemos a la derecha un juego que tal vez conocen la mayoría, ¿no? Es un juego de simulación de la vida real que se llama Sims. Y bueno, observamos que la metáfora del juego es simplemente el replicar la vida cotidiana. Y bueno, puedes hacer cosas que se supone que en la vida
cotidiana puede realizar, desde comer, tener una pareja, ir al súper, ir de compras, abrir la nevera, etc. Bien, entonces, recalcando de la metáfora de escritorio que hemos estado hablando, de darle las siguientes características. Fue la primer metáfora global, está muy extendida, reproduce una oficina con todos sus objetos, por fortuna todavía hay oficinas. ¿Y cómo funciona? Las carpetas, ¿ok? Son los contenedores de documentos en el mundo real y en el virtual. Y se pueden abrir una carpeta para tomar algo o dejar algo en su defecto. También se pueden poner carpetas dentro de otras carpetas, ¿no? Se pueden mover las carpetas por todo el escritorio y también se pueden intercambiar elementos de una carpeta a otro. Algunas propiedades físicas están ausentes, por ejemplo, las carpetas no pesan y no hacen ruido cuando se abren, pero la realidad es que cuando nosotros vemos las propiedades de una carpeta, esta sí pesa y también hace un ruido cuando se abre. Bueno, si tienes activados los sonidos del sistema. También por otra parte, ya en el sistema operativo tienen propiedades mágicas, ¿no? Y pueden ser ocultadas, por ejemplo, estén en un lugar físico, en un lugar, una dirección de nuestro equipo y ser ocultas, cosa que en la vida real pues solo sería por arte de magia. Bien. Ahora, hablando de la metáfora de escritorio, podemos hablar también de lo que son metáforas compuestas, ¿no? Esto es porque aprovechamos una metáfora global, ya conocida como la de escritorio, con algún otro tipo de metáfora relacionando algunos de los elementos. Un ejemplo de esto es la barra de desplazamiento. Es una metáfora de lo que es el rollo de un papiro que se desplaza a leer. Tal vez esto no lo entendíamos, la función de este scroll bar o barra de desplazamiento. Pues sabemos que es útil para navegar de una parte a la otra que no cabe dentro de la visualización de la ventana. Pero esto es una metáfora de lo que es el papiro. Bien, los menús y las ventanas no están en el escritorio, pero sí en la oficina, ¿no? También el cortar y pegar, no son propios de algo que hacemos en la oficina, a menos que pues sea de algún tipo de trabajo manual, pero sí se basa en el diseño de páginas de una imprenta donde tenemos que cortar piezas y pegarlas, ¿no? También vemos lo que es la invisibilidad de los objetos. Y para cerrar esta parte, de recordarles que el objetivo final de las metáforas es hacer al ordenador invisible para el usuario, ¿no? Y con esto nos referimos a que él no sienta que está en la máquina, sino que está en algún entorno físico y de verdad. Bien, las metáforas pueden llegar a ser transparentes al usuario y no requerir de parte de él ningún esfuerzo cognitivo. Entonces, nuestro ideal cuando desarrollamos algún sistema y utilizamos metáforas para este diseño es llegar a que el usuario ni se dé cuenta de lo que está usando, sino que le sea tan familiar que no requiera hacer ningún tipo de esfuerzo cognitivo. Bien, vamos a ver ahora la metodología de creación de metáforas. Y bien, Um, estas metáforas visuales han de diseñarse de acuerdo con una metodología. Vamos a tomar para esta metodología las siguientes fases de diseño. Una definición funcional como primer paso, una identificación de problemas del usuario como segundo, para continuar con una generación de la metáfora y una evaluación de la metáfora. Bien, entonces, siguiendo con esta metodología, tenemos que realizar la definición funcional, ¿sí? Y que trata de entender cómo funciona lo que se va a modelar con la metáfora. Es decir, qué puede hacer el sistema y qué puede hacer el usuario. Esta primera parte de qué puede hacer el sistema lo obtenemos con un análisis de requisitos y lo que puede hacer el usuario con un análisis de tarea o de tareas, perdón. La identificación de problemas del usuario, que es la segunda parte de la metodología de creación de metáforas, nosotros tenemos que considerar lo siguiente: examinar la forma en que los usuarios realizan las tareas, analizar las dificultades que se encuentran y mostrar a los usuarios un prototipo del sistema y observar cómo lo utilizan. Por último, para la generación de la metáfora, permítame.
Una disculpa. Está un poquito fresco y fui a cerrar la puerta. Bien, para la generación de la metáfora necesitamos observar el entorno de trabajo del usuario, encontrar una relación entre la información familiar para el usuario y la nueva información que va a tener, también ver el grado de coincidencia y las diferencias que existen entre la nueva información que va a tener y la información familiar para luego elegir la representación gráfica más adecuada. Lamentablemente hay escenarios en los que no podemos ponerle elementos tan familiares, pero tiene que ser lo más rápido que pueda entender o en su defecto lo más familiar posible, ¿no? Eh, lo vemos hoy con el uso de celulares, ¿no? Hay iconos que mucha gente que está en la tercera edad pues no reconoce, sin embargo, por alguna razón estos iconos son intuitivos y una vez tal vez que se le explica la primera vez o la segunda el usuario puede comprenderlos. Entonces a esto se trata de elegir la representación gráfica más adecuada. Bien, pasamos por último a evaluar la metáfora, ¿no? Ya que tengamos varias metáforas, se tienen que evaluar dichas metáforas para elegir la más adecuada a la funcionalidad, ¿ok? Vamos a ver en la parte de la derecha un ejemplo de un error. Tenemos un programa que nos permite realizar impresiones, pero la metáfora que se está utilizando, sí, es la de un reproductor de video. ¿Será lo adecuado para controlar una impresora? Es la pregunta que tenemos. Lo adecuado es que no. ¿Cómo lo supimos? Porque evaluamos la metáfora con los siguientes puntos. Tenemos el volumen de la estructura que proporciona, la aplicabilidad de la estructura, es decir, si puede generar falsas expectativas. En este caso, entenderían el icono de play y el icono de detener, tal vez no, porque el de play significa que lo inicie y el de stop de detener, pero sería lo adecuado para imprimir. Lo otro es la representatividad. Y esto se refiere a qué tan fácil de representar es el elemento. Hay que buscar la metáfora ideal para representarlo visualmente, auditivamente y las palabras asociadas. ¿Ok? Para ello también existen algunos elementos que se llaman tooltips. Ustedes los han utilizado en el desarrollo de algunos IDE. Y se refiere a que el control que vamos a utilizar tenga una descripción del mismo que aparece cuando pasas el cursor sobre él. ¿Ok? También necesitamos una adecuación a la audiencia y algo que se llama extensibilidad, donde podemos ver que algún elemento tal vez pueda hacer más de una tarea o más de una tarea pueda relacionarse a un mismo elemento. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de asociaciones inadecuadas. En la parte de abajo, ¿ok? Vemos algunos iconos que no tienen sentido o significado intuitivo. En la imagen que dice Preferences, donde está la manzanita apuntando, ¿ustedes tienen idea de para qué sirve? Yo la verdad no, hasta que tal vez le paso el cursor y veo qué significa. No creo que la manzana y la pera por sí solo signifiquen preferencias, ¿no? A menos que lo supe hasta que le pasé el mouse por encima y vi el tooltip, ¿no? Entonces hay que evitar lo que son funciones no intuitivas. Por ejemplo, en la parte de abajo vemos transferencia de disco y basura, ¿no? Con un icono adecuado. Sin embargo, en la parte de la derecha vemos lo que es un escritorio de Mac donde está muy cerca el icono de un dispositivo de USB a lo que es la basura, ¿no? Entonces tal vez se puede entender que lo arrastre hacia la basura. Entonces hay que evitar este tipo de cosas en las interfaces de nuestro sistema. Muy bien. Buscando cerrar esta clase, vamos a hablar de lo que son el diseño de metáforas y recuerden que las metáforas pueden conseguir su efectividad a través de asociaciones. Les repito, podemos asociar clases y atributos a objetos familiares. También podemos asociar procesos y algoritmos a verbos de acción. ¿Ok? Un ejemplo que les podría poner de esto es cuando nosotros estamos desarrollando o codificando un sistema y queremos probarlo, hacemos lo que es la parte de la compilación y la parte de lo que es el debug. El compilar pues se puede asemejar esta metáfora verbal a un proceso que significa de armar las cosas, ¿no? A darles ese sentido y acomodarlas.
porque en la vida real cuando compilamos eso se refiere, sí, y a lo mejor ninguno de nosotros hemos necesitado compilar algo en la vida real. No hemos armado un carrito de Lego, de Star Wars, o no hemos trabajado en el aserradero para saber cómo se tienen que armar los paquetes de tales maderas, ¿no? O no hemos cortado leña, tal vez sí, pero cuando se hacen este tipo de procesos, nosotros asociamos este proceso, valga la redundancia, a un verbo de acción que sería compilar. Y en este caso de depurar, también sabemos que es buscar errores. Entonces, bueno, creo que con eso se entiende este segundo punto de asociar procesos y algoritmos a verbos de acción. Y podemos ver los tipos de metáforas, ¿sí? De objetos. Podría ser tal vez relacionar un libro con, con lo que es una hoja de cálculo en Excel o un archivo de Excel. Podría ser un álbum con lo que es una colección de fotos o una carpeta de fotos, una agenda con lo que es el acceso a la aplicación de contactos, un escritorio para visualizar la parte del escritorio del sistema operativo, ¿ok? Y una metáfora de una biblioteca tal vez para un icono de un DLL, ¿no? Que es, sabemos que es una librería pero digital. También podemos relacionar lo que son actividades como visitar, y eso lo hacemos cuando visitamos una página web, por ejemplo. La realidad es que estamos buscando dentro de la web una dirección determinada y nos quedamos a ver su contenido, pero es casi lo mismo que hacemos cuando estamos buscando un lugar para comer o cuando estamos yendo con algún familiar. ¿Okay? La exploración también, es una metáfora verbal para una acción que realizamos en la vida real y en lo que es la web. También lo que es el viaje, tal vez cuando salimos fuera en la vida real y finalmente cuando por alguna actividad que realizamos de conocimiento, alguna lectura de una enciclopedia, alguna visita mediante un video, pues lo hacemos en lo que es un ordenador, ¿ok? También podemos relacionar lo que es la casa, ¿no? La metáfora de nuestra casa real con lo que es la casa en un ordenador. También si estamos en un juego, podemos relacionar una plaza con lo que es una plaza real. Igual si tenemos una colección de trofeos en un juego, podemos relacionarlo con lo que es un museo. También, a pesar de que geográficamente podemos estar en una ciudad, también podemos entender que la tecnología hoy en día nos puede conectar, de manera en que si pertenecemos a una comunidad, un foro, podemos encontrar varias gentes que son de algún país, de Italia, aunque se encuentren en diferentes países del mundo, ¿no? Y podemos llamarlo a eso una ciudad virtual, una isla virtual, etcétera. Bien, aquí vemos algunos ejemplos de objetos familiares, los dejo a su lectura. Y dichos objetos familiares para las personas que pueden estar en casa o en una oficina, podemos utilizarlos para el desarrollo de algún sistema. Muy bien, vamos a pasar a la parte práctica que va a ser parte de su asignación de esta semana. El objetivo es diseñar un conjunto de metáforas para el sistema en desarrollo, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Aprovechando los modelos de baja fidelidad y ya los que están haciendo en su IDE, van a desarrollar las metáforas o plasmar, disculpen, las metáforas que utilizaron, por ejemplo, en sus iconos, en los menús, para el sistema que están desarrollando. ¿Okay? Entonces los pasos a seguir es escoger los objetos que están implicados, asociar un elemento visual a cada objeto y escoger los verbos asociados a las acciones que se pueden ejecutar. Por último, construir un elemento visual para cada acción. Y aquí vemos algunos ejemplos de una página de ventas donde vemos el típico carrito de supermercado para entender que ya es la hora de ir a pagar. ¿Ok? También vemos en la parte de lo que es el mundo de la salud online. Vemos también que los iconos son bastante familiares respecto a lo que queremos ver, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el centro de nutrición, está una granja. Si tenemos la familia saludable, tenemos una casa cerca de lo que es el parque, el río. ¿Okay? Si vemos en centro profesional, vemos esta figura de la cruz en el centro que se ve un poquito más estética que las demás.
Ok, si vemos un mercado, vemos edificios de diferentes formas, el centro de acondicionamiento lo vemos con personas haciendo ejercicio. Entonces, aquí vemos un ejemplo de diseño de metáforas, ok, mediante metáforas verbales, mediante metáforas visuales y mediante el uso de metáforas globales y metáforas compuestas. Podemos ver algunos otros ejemplos. A lo mejor a ustedes ya no les tocó utilizar el quemador de CDs de enero, tal vez sí, pero estamos viendo aquí que más que una metáfora parece iconos que explican bastante bien cómo hacer las cosas, pero en este caso de copiar CD, vemos a dos discos juntos que nos da a entender la acción que vamos a realizar. Favoritos, tenemos una estrella indicando pues que a todos nos gustan las estrellas. ¿Okay? Y tenemos también lo que es el icono de música para crear un CD de música, y tenemos una semicorchea. Y para quemar finalmente está el icono en llamas, ¿no? Que está en la esquina inferior derecha. Bueno, vamos a dar algunas conclusiones para cerrar la clase. Las metáforas constituyen un elemento fundamental de las interfaces actuales, y también podemos entender mejor cómo construir una metáfora si vemos lo que es la historia de las metáforas y algunos ejemplos actuales como los que hemos tenido oportunidad de platicar a lo largo de esta transmisión. También hemos aprendido algunas ideas sobre cómo diseñar metáforas. Bueno, esto ha sido todo por esta clase. Vamos a tratar de estarnos conectando. Vamos a buscar el tener 3 clases virtuales, y cuando menos les aseguro 2. Discúlpeme, no es que sea falta de esfuerzo, requiere al contrario una preparación un poco más concisa que lo que es la preparación en vivo, y también pues buscar la edición del video, etc. Entonces vamos a tratar de tener estas 3 clases virtuales que apoyen a lo que es la actividad semanal que estamos dejando, y que ustedes puedan comprender de manera más fácil lo que les he estado encargando. Bien, entonces terminamos con la unidad 4 esta semana. La siguiente vemos la 5, y con vías de tal vez ya ver todo el sílabus para antes de entrar, si entramos después del día 30. Okay, nos comentaron del 30 al 30 de sábado, sin embargo, pues parece que entramos primero de lo que es junio. Y bueno, ya teníamos una vista general del sílabus, vamos a seguir reforzando. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios de este video, o bien a través de la plataforma de Edmodo. Les mando saludos cordiales y espero que estén muy bien. Cuídense, no salgan a menos que sea lo necesario, y pues espero verlos pronto. Hasta luego, muchachos.